¿Cómo es que nació tu amor a los árboles y a la naturaleza? Recuerdo que mi lugar favorito de niña era el parque. Me la pasaba todo el día jugando, ¿no? En los parques de mi barrio, corriendo por todos lados, jugando con ramas, con el suelo, con la tierra. Creo que éramos más libres también. y, y luego, como a los 10 años, conozco la Universidad Agraria La Molina, porque mi hermana mayor estudiaba ahí. Y recuerdo que me gustaron mucho los animales, los árboles del jardín botánico, y era una niña muy curiosa, ¿no? Entonces, desde ahí creo que ya comencé a decir de que quería estudiar en esa universidad. Yo solo sabía que quería irme a la selva. Yo quería irme a la Amazonía a trabajar, ¿no? A trabajar. Al final, sí, me fui a la Amazonía el año 2003, ya formalmente ese año a trabajar, ¿no? Y luego ya se dan las oportunidades, ¿no? Y una vez que uno conoce la gente, el ecosistema, las amenazas que tiene la Amazonía, ya como que el camino te va llevando, ¿no? Pues sí, es un sector bastante dominado por los hombres, y esto también porque es una chamba muy pesada, ¿no? La chamba de campo, el tema de la madera y eso. Entonces, sí, no ha sido fácil en algunos aspectos, más en temas vinculados a campo, porque hay que ganarse el respeto de hombres mayores que tú. Dimensión híbrida, tomando el control de lo desconocido, con Loti Castillo. Bienvenidos a una edición más de Dimensión Híbrida, tomando el control de lo desconocido. Soy Loti Castillo y hoy día tenemos una gran invitada. Ella es Tatiana Espinosa, ingeniera en ciencias forestales y cofundadora de Arbío Perú. Con más de 20 años de experiencia en la Amazonía peruana, es defensora del Amazonas, catalogada como heroína del Bicentenario por el diario El Comercio. Tatiana lidera la gestión sostenible de un bosque de 916 hectáreas, enfocándose en la conservación de árboles centenarios como el chihuahuaco. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Hola, Loti. Bien, contenta de estar aquí. Nosotros más. Tatiana, querida, tú naciste en Lima, te criaste en Lima, pasaste toda tu juventud en Lima, o el inicio de tu juventud en Lima. ¿Cómo es que nació tu amor a los árboles y a la naturaleza? Pues sí, nací en Lima y recuerdo que mi lugar favorito de niña era el parque. Me la pasaba todo el día jugando, ¿no? En los parques de mi barrio, corriendo por todos lados, jugando con ramas, con el suelo, con la tierra. Creo que éramos más libres también. y, y luego, como a los 10 años, conozco la Universidad Agraria La Molina, porque mi hermana mayor estudiaba ahí. Y recuerdo que me gustaron mucho los animales, los árboles del jardín botánico, y era una niña muy curiosa, ¿no? Entonces, desde ahí creo que ya comencé a decir de que quería estudiar en esa universidad, ¿no? Y bueno, finalmente ingresé a estudiar biología en la agraria y luego me trasladé a ciencias forestales, ¿no? Claro, entonces ahí tú ya tenías esta pasión desde niña, conociste la agraria, conociste toda esta diversidad de animales, plantas. ¿Y cómo es que te iniciaste en el camino de la conservación? Pues desde que estudiaba biología yo ya sabía que quería contribuir de alguna manera, ¿no? a la investigación y a la conservación de ecosistemas en general, ¿no? Aún no sabía bien si me iba a ir más por la parte de fauna, de flora o de paisajes. Bueno. Pero sí, o sea, siempre, desde que estaba en biología, luego en forestales, ya empecé a priorizar un poco más también las plantas, el tema de los árboles, ¿no? Pero bueno, yo solo sabía que quería irme a la selva. Yo quería irme a la Amazonía a trabajar, ¿no? A trabajar. Al final, sí, me fui a la Amazonía el año 2003, ya formalmente ese año a trabajar, ¿no? Y, y luego ya se dan las oportunidades, ¿no? Y una vez que uno conoce la gente, el ecosistema, las amenazas que tiene la Amazonía, ya como que el camino te va llevando, ¿no? Y luego tuve la oportunidad de solicitar esta área en concesión para evitar que se talen los árboles de esta zona. Y bueno, y ahí fue donde ya pues era más seguro el camino, ¿no? Entonces, como que me tocaba hacer eso, me dieron el área y dije, bueno, acá hay
hay que trabajar por este bosque. Y es ahí que nace Arbío. ¿Qué es Arbío? ¿Cuál es su misión? Arbío nace en el año 2010, Ujú. que fue un año en el cual ya se estaba construyendo la carretera interoceánica en la región de Madre de Dios. Entonces, yo estuve en el antes y, bueno, y luego en el después, ¿no? Entonces yo ya había visto cómo se estaba generando muchísima degradación y deforestación debido a esta carretera, ¿no? Y ya sabemos los impactos que generan este tipo de carreteras, ¿no? En el país vecino, en Brasil, se degradó hasta 50 kilómetros a cada lado de la misma carretera, ¿no? Entonces, en el año 2010 ya se estaba construyendo y el área que me otorgaron en concesión está bastante cerca de la carretera, bueno, unos 25, 30 kilómetros. Entonces, esa fue la principal motivación, ¿no? Entonces dijimos, okay, acá hay que hacer algo ahora, ¿no? Entonces empezamos a poner manos a la obra desde el año 2010, justamente para evitar que estos bosques sean muy impactados frente a las amenazas, ¿no? de la carretera interoceánica. Y por eso Arbío el nombre de Arbío representa esto, ¿no? Es Asociación para la Resiliencia del Bosque frente a la Interoceánica. Es decir, para que el bosque sea lo más resiliente posible frente a estas amenazas que traen las carreteras. ¿Cómo fue el inicio? ¿Cuáles fueron los principales desafíos de ingresar a este bosque que es completamente virgen? Ahí no hay nada más que árboles y naturaleza. ¿Cómo es que empezaste a trabajar? Sí, en realidad es un área que al inicio la había elegido en una imagen satelital, ¿no? O sea, sabíamos que Ay, no te creo. se estaban dando concesiones. Esta zona se está otorgando para concesiones para reforestación. Reforestación, qué raro que no hayan bosques acá que los tengan que reforestar, ¿no? Entonces fue la curiosidad. Bueno, y la imagen satelital y todo de la más actual posible, en esa época no había Google Earth. Estaba hablando del año 2003, 2004, por ahí. Pues en la última imagen se veía que era un bosque, ¿no? Y lo que sabíamos de referencias era que esas zonas eran bosques, no estaban deforestados. Y eso fue lo que dijimos, ¿no? O sea, hay que solicitar acá concesiones para, en lugar de que vengan otras personas o empresas, porque legalmente se podía cortar todos los árboles con el pretexto de luego reforestar, ¿no? Bueno, entonces, y luego había que ir a explorar el área, ¿no? Era probable que incluso haya de repente personas, comunidades, gente, porque solo lo habíamos visto en la imagen satelital. Entonces, cuando hicimos la primera expedición, demoramos más de 3 días en llegar. Expedición. Sí, porque es lejos, ¿no? Entonces tuvimos que ver, incluso prestarnos un bote, todavía yo no tenía bote ni... Bueno, entonces hicimos expedición hasta la zona y resulta que no había gente dentro, viviendo dentro. Había una comunidad como 1 hora y media por ahí, pero estaban cazadores, por ejemplo, porque es una zona con mucha fauna. Entonces había mucha huangana, que son estos chanchos de monte. Un chanchito. Chanchos de monte, hay 2 especies, ¿no? Sajino y huangana. Las huanganas son un poco más grandes, andan en manadas muy grandes, de cientos Ajá. En cambio, los sajinos andan en grupos familiares, así de 8, 9. Bueno, entonces había mucha huangana, que digo que están en grupos muy grandes. Y lo que sí encontramos fueron cazadores de este chanchito, que era muy rico, ¿no? La carne de huangana. Eso, y que en ese bosque se estaba extrayendo una madera que se llama catagua, que la utilizan para los cascos de las embarcaciones, de los botes. Los que viven alrededor del bosque. Sí, ellos... el mismo señor cazador también cortaba catagua, había una familia por ahí, ¿no? Que más bien fueron nuestros primeros aliados, ¿no? O sea, conversamos con ellos, mira, bueno, acá ya no se puede cortar, mejor tal cosa, pero me enteré de qué especies habían, supe que había bastante catagua, que son árboles muy bonitos, también son emergentes, muy altos, importantes en muchos aspectos, también medicinal, etcétera, ¿no? Y luego, explorando el bosque, nos dimos cuenta que había muchos árboles de madera dura, ¿no? Que bueno, luego ya viene todo el tema de la extracción de chihuahuaco y demás, ¿no? Pero en estos bosques ya se había cortado en los años 90 cedro y caoba de manera selectiva, porque tú sabes que los árboles están muy dispersos, no es que encuentras puro cedro, pura caoba, ¿no? Hay una caoba cada 2, 3 hectáreas o más, ¿no? O sea, entonces están muy dispersos los árboles. Entonces, al haber cortado estas 2 especies, ya había sido un poco impactado, ¿no? En general, ¿no? Toda la zona, pero solo para cortar estas 2 especies. Todos los demás otros árboles existían.
El tema es que para el sector forestal, como ya no habían estas dos especies que eran las más comerciales, las más, dijeron esto ya no tiene valor, porque solo tiene valor la madera, ¿no? Entonces es de bajo valor comercial este bosque y ahora vamos a reforestar mejor, ¿no? Que se corte y hay que reforestar. Bueno, entonces nada, que darle, es un bosque, como tú dices, un bosque casi primario. No es primario porque ya le habían sacado algunos árboles, pero es un bosque súper bien conservado, que aún tiene madera, ¿no? Árboles increíbles y que valía la pena conservar, ¿no? Claro que sí, pero lo que de repente muchos no saben es que en este bosque hay árboles milenarios, árboles que han visto la historia de nuestro país más allá de las culturas preincas. ¿Puedes hablarnos de ese árbol milenario que se encuentra en estas hectáreas que nos estás comentando? Sí, sí, eso es increíble, ¿no? Y es algo por eso que hay que hablar, que hay que escuchar. Acá en Perú, bueno, tenemos árboles de más de 1000 años en nuestra Amazonía. Entonces, eso es lo que hay que saber. Existen árboles milenarios en la Amazonía peruana. Esta especie, que es el chihuahuaco, Dipteryx es el género, crece muy lento. Tienen un ritmo de crecimiento lentísimo en el bosque natural, ¿no? Llega un momento en que el árbol crece incluso 1 milímetro nada más al año. Hay investigaciones, reportes científicos. Y entonces son árboles que llegan a tener más de 1000 años de edad. En nuestro bosque hay el 15% de todos los árboles que hemos evaluado tienen más de 1000 años de edad. Se están cortando árboles que tienen más de 500 años de edad en promedio. Sí. Y son especies muy importantes a nivel ecosistémico, ¿no? Justamente por ser especies muy longevas que han acumulado muchísima información a lo largo de todo este tiempo. Son como los abuelos del bosque, ¿no? Y comparten sabiduría con los más jóvenes, ¿no? Me encanta cuando los nombras así, los abuelos del bosque. También te he oído hablar árbol madre, te he oído decir árbol madre. ¿Cuál es el rol de este árbol? ¿Por qué es tan importante el Chihuahua, estos árboles milenarios? ¿Por qué son tan importantes para la vida, no solo en el Amazonas, sino para nuestra vida acá, en Lima, Perú? Sí, mira, todas las especies cumplen una función en el ecosistema, ¿bien? Y todo está conectado. Es decir, hay interdependencia, ¿no? Entre cada una de las especies. Nosotros también somos parte de la naturaleza, también somos interdependientes. Pero bueno, hablando de esta como especie, ¿no? El chihuahuaco, es importante porque son árboles muy longevos, porque acumulan muchísima información a lo largo de cientos de años, y porque ya se ha demostrado de que los árboles están conectados por unas redes subterráneas de kilómetros de distancia que están formadas por las raíces del mismo árbol y por hongos. Entonces, y se extienden, ¿no? Se extienden y se conectan subterráneamente entre ellos. Esto es para compartir nutrientes, agua, por ejemplo, en épocas de sequía, sí, pero también para compartir información. Por eso te decía de que son árboles sabios y que acumulan mucha información. Entonces son como redes neuronales de nuestro cerebro, ¿no? Que transmiten información entre uno y otro. Si es que ocurre alguna plaga, si es que tienen si hay una plaga en este lugar, por ejemplo, el árbol, a través de sus ramas, le va a decir al resto. Va avisando de lo que se está vienen, y se van creando como las barreras para protegerse. Para que generen los químicos necesarios que tengan que botar, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay mucha información ya al respecto, felizmente, científica. Susan Simard es una investigadora que ha sacado mucho, incluso se le puede ver en TED Talks o en videos. Ella ha hecho mucha divulgación de estos temas, ¿no? Ahora, se ha estudiado mucho, obviamente ella es canadiense, entonces en bosques templados, ¿no? Entonces en bosques tropicales ocurre lo mismo, pero claro, son otros tipos de hongos, son otros mecanismos, ¿no? Hay muchísimo aún por investigar y más cosas por descubrir, tan increíbles como lo que te estoy contando, ¿no? Es increíble, es increíble. Entonces los abuelos son los que están dando esta información, son sabios, ¿no? Hacia los árboles más jóvenes. Entonces, al cortar estos abuelos del bosque, por un lado, estás disminuyendo las probabilidades de supervivencia de los árboles más jóvenes, de su propia especie e incluso de otras especies, porque también se conectan entre especies.
Y está generando pues degradación al bosque. Se compacta el suelo, se pierden especies, ¿no? El bosque se vuelve un poco más seco, se pierde humedad, se pierde diversidad y se pierde hábitat y nichos ecológicos para varias especies claves que dependen directamente de árboles como el chihuahuaco. Cada vez que busco un local para mis eventos, no dudo en llamar a JT3 Espacios y el NOS de la Católica. Ellos cuentan con auditorios, aulas, directorios y grandes espacios totalmente equipados para todo tipo de evento. Están en la mejor zona de San Isidro y cuentan con estacionamientos. ¿Por qué tienes que estar tú ahí trabajando? No solamente protegiéndolo y viendo que el ecosistema trabaje, haga su trabajo, cosa que no necesita. Lo que estás ahí es defendiéndolo, pero ¿de quién? ¿Quién es el enemigo del chihuahuaco, del bosque amazónico? ¿Qué está pasando? El enemigo del bosque amazónico. A ver, en términos generales creo que es la avaricia humana. Oh, Dios mío, escuchen, escuchen. Pues sí. ¿Qué pasa en la Amazonía? A ver, son varias actividades económicas, ¿no? O industrias que están impactando enormemente en general los ecosistemas del planeta. Pero hablando de la Amazonía, pues sobre todo la agricultura, bueno, la ganadería principalmente, hablando de toda la Amazonía, la ganadería, luego la agricultura, la minería y la tala maderable. Entonces, lo que ocurre en Perú no son empresas gigantes que están deforestando hectáreas, áreas muy grandes. Hay algunas, ¿no? Pero todavía no mucho. En Brasil sí, ¿no? Eso es la ganadería a gran escala, agricultura a gran escala. En Perú lo que ocurre es un proceso en el cual se está deforestando a pequeña escala, pero muchos, ¿sí? Entonces ese se llama avance de la frontera agrícola. ¿Ya? Chiquitos, pero muchos. Y esto tiene mucho que ver también con la tala maderable, porque una vez que se extraen los grandes árboles comerciales, con alto valor comercial, el bosque ya como que pierde valor, ¿no? Porque ya no tiene madera. Entonces lo que se hace es cortarlo e instalar un cultivo agrícola. Ese cultivo agrícola te va a dar 2, 3 años, ¿no? El suelo se empobrece, es totalmente antinatural poner un monocultivo en una zona mega diversa. Por lo tanto, el suelo se va a empobrecer, se van a generar plagas, le vas a meter pesticidas, agroquímicos, vas a contaminar el sistema, los pocos insectos que aún quedan, el agua, etcétera, ¿no? ¿Y qué sucede cuando ya no te es rentable? Pues cortas un poco más y cortas un poco más y así vas aumentando, ¿no? Las hectáreas deforestadas. Entonces, como te darás cuenta, está muy vinculada una cosa con otra. Entonces, la gran amenaza, como decías, es la agricultura a pequeña escala y la tala maderable, ¿no? Que muchas veces es el principal, el principal eslabón que genera luego toda esta cadena de degradación y deforestación que culmina en convertir el bosque en un cultivo agrícola. En el caso de las maderas con alto valor comercial, ¿no? En Perú, el chihuahuaco es más de la mitad de todo lo que se extrae de diferentes especies, pero más de la mitad es de chihuahuaco. Entonces se está sobreexplotando esta especie. Estamos ya mermando sus poblaciones, ¿no? Y estamos generando mucha deforestación también. Degradación del bosque y al mismo tiempo luego deforestación, ¿no? Porque te decía que se convierte el suelo en cultivos. Claro, y algunos entendidos comentan muy fácilmente, así, muy a la ligera, que la solución de la tala de árboles es la reforestación. Pero ¿por qué en el caso del chihuahuaco esto no funciona? Reforestar. ¿Sabías que el 45% de usuarios busca productos y servicios a través de las redes sociales? En Clientes Anónimos desarrollan estrategias de posicionamiento para impulsar tu crecimiento orgánico en estas plataformas. Contáctalos. A ver, si estamos hablando de la solución a la A la tala. tala maderable, la solución es plantar árboles y cosechar árboles, sí, pero hay que esperar a que crezcan y todo. Entonces, o sea, la solución a la industria maderable en Perú, que hasta ahora lo único que hace es sacar árboles del bosque natural, ojo, no estamos cosechando árboles que hemos plantado. Estamos extrayendo árboles del bosque natural. El 100% de la madera que Perú produce, en realidad no produce, extrae nada más, ¿sí? Lo que hay que hacer es plantar, sí,
plantar árboles para luego cosechar esa madera. Entonces, pero ahorita plantar árboles, o sea, cortar chihuahuaco y a su vez plantar árboles no estamos solucionando nada. Son árboles irreemplazables. Estamos cortando árboles que tienen más de 500 años, que ya son hábitat de fauna, que ya están dando grandes cantidades de agua, de oxígeno, que ya están acumulando grandes cantidades de carbono, que ya están ofreciendo servicios ecosistémicos que son necesarios para la vida humana. Si los cortamos y plantamos 10 chihuahuacos chiquitos, ¿de qué vale? De Porque acá hasta que crezcan. hasta 300 o 500 años en el bosque natural, recién nos van a brindar los servicios que nos están brindando ahora estos abuelos, ¿no? Entonces, obviamente, no son reemplazables por árboles pequeños, ¿no? Son árboles que tienen ciclos de vida muy, muy largos. Deberíamos ya dejar de cortar árboles del bosque natural, pero por lo menos dejar de cortar árboles que tienen ciclos de vida tan largos, ¿no? Y que ya está comprobado y científicamente demostrado que no es sostenible extraerlos. Tatiana, y nosotros desde nuestra casa, la comodidad de nuestra oficina, ¿cómo podemos apoyar la labor de Arbío? Pues acá yo siempre digo que no es cuestión de biólogos forestales, ¿no? O hippies que se van a abrazar árboles, sino que esto es algo que nos compete a todos. Yo creo que todos desde donde estamos, desde nuestra, como dicen, desde nuestra trinchera, desde nuestras casas, de lo que trabajamos, desde nuestros talentos, podemos aportar a temas tan importantes como la conservación de los ecosistemas que nos dan la vida. Esto estamos hablando ya de supervivencia, ¿no? Supervivencia humana. Y nada, entonces artistas, periodistas, todo, ¿no? Gente metida en las finanzas, empresas, sector privado, los bancos, o sea, ahora hay, creo, lo bueno es eso, ¿no? Que ya hay bastante interés ya, por lo menos, en temas de sostenibilidad, ¿no? La palabra sostenibilidad está muy usada, para bien, para mal, pero bastante usada. El tema de responsabilidad ambiental, responsabilidad social. Entonces, en Arbío, bueno, al comienzo ha sido bastante difícil, ¿no? Y uno de los desafíos era ese, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto sea sostenible en el tiempo a nivel económico? Para conseguir fondos, para poder realizar las investigaciones, la divulgación y la conservación y protección de este bosque, ¿no? De manera física, también en campo. Era todo un reto, todo un desafío. Poco a poco hemos caminado en ese sentido de poder dar oportunidad a las personas y también al sector privado para que puedan unirse a la conservación de la manera más fácil posible, ¿no? Entonces, desde que ya hubo estas herramientas virtuales con internet, en el año 2012 más o menos, comenzamos a sacar estos programas para que cualquier persona pueda adoptar una hectárea de bosque y sumarse a la conservación. Excelente, entonces entro acá. Entras a la página de Arbío. www.arbioperú.org. arbioperú.org. Y bueno, se pueden adoptar hectáreas de bosque y se pueden adoptar árboles. Ya luego comenzamos con el programa nuestro del censo de árboles, ¿no? Como yo soy forestal, exploramos el bosque, hacemos censo de árboles, cada árbol es evaluado, tiene muchas variables, ¿no? Tenemos una base de datos bastante completa. Uno de ellos es el chihuahuaco, ¿no? Yo adopté mi chihuahuaco, por si acaso. Y eso ponemos a disposición para que cualquier persona pueda adoptar un árbol y dárselo en homenaje, por ejemplo, a una persona por su cumpleaños o una persona fallecida, o cuando nace una persona, Qué lindo, ¿no? Un bebé, aniversarios también. Entonces, en el certificado esté personalizado, ¿no? Se pone el nombre de la persona, se puede incluso colocar una dedicatoria. Todo eso ya está automatizado en la página web. Y bueno, y el monto es mensual, es anual. Entonces, una vez al año se renueva, ¿no? Con tu mismo árbol o otro árbol. Claro. Y también tenemos programas para empresas. En eso hemos tenido que ser muy creativas, ¿no? Al crear estos mecanismos para poder trabajar, por ejemplo, con el sector privado, que no ha sido fácil también, ¿no? Después de pandemia recién ha habido un poco más de conciencia en la importancia de conservar ecosistemas, porque claro, nos estábamos muriendo. Entonces, han comenzado varias empresas a tomar conciencia y a trabajar con nosotros, ¿no? En esos temas
que no son de plantar árboles o de compensar carbono, que son mecanismos que no son accesibles, ¿no? A empresas, a organizaciones como la nuestra, que no contamos con grandes fondos ni cooperación internacional. Entonces, nuestros programas son de responsabilidad ambiental, responsabilidad social, conservación directa de hectáreas de bosque, conservación directa de árboles y especies como el chihuahuaco, de especies en peligro, investigación. Entonces, el sector privado se está uniendo, ¿no? Para aportar al conocimiento, a la divulgación y al mismo tiempo, claro, realzar su imagen, ¿no? Con todo el trabajo que realiza Arbio. Entonces, eso es algo muy bonito que creo que ahora está creciendo, ¿no? Poco a poco, como te digo, no ha sido fácil al inicio, pero creo que hay más conciencia. El sector privado poco a poco está más presente. La comunidad y todos los peruanos es responsabilidad de todos. Y de todos, ¿ah? Desde el Estado, la empresa y nosotros como seres independientes que queremos conservar nuestro Amazonas, que sabemos que es vida. Interrumpimos este podcast para comentarles que siempre es un buen momento para tomar un vino con su persona favorita. Para mí, ustedes son mis personas favoritas. Y para ti, ¿quién es esa persona? Salud, La Vinera, un vino sin complejos. ¿Cuál es el gran aprendizaje? ¿Cuál es la gran, mejor dicho, enseñanza que te ha dado el bosque en todo este tiempo, en todo este recorrido? La gran enseñanza. Trabajar en la Amazonía lo que me enseña primero a estar preparados, a que todo puede pasar y todo puede cambiar. La Amazonía es muy, muy cambiante, ¿no? En un momento hay una super lluvia, en un momento sucede otra cosa, el río cambia, ¿no? Hay una playa enorme y luego al mes siguiente ya no existe. Bueno, entonces es un ambiente en el cual te ayuda a ser un poco más flexible, ¿no? Me ha enseñado que todo está conectado, de que cualquier acción que uno tome tiene consecuencias. Como te decía, hay mucha interdependencia, ¿no? Entonces me ha enseñado a ser un poco más humilde también, al darme cuenta que dependemos unos de otros, del ecosistema y también entre las relaciones entre los seres humanos, entre nosotros. Somos seres sociables, ¿no? Sociales. Y dependemos también de eso, ¿no? De con quiénes nos rodeamos, con quiénes estamos, de las conexiones que hacemos. Al igual que los árboles necesitan buenas conexiones y un ecosistema sano, para poder vivir, para poder tener polinización, poder tener dispersión de semillas, etcétera. Nosotros como entes también únicos y seres humanos tenemos que rodearnos también, ver en dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro ecosistema? Algo más que me ha enseñado el bosque es que el respeto que debemos tener a la madurez, ¿no? Los árboles más antiguos, más viejos, hay que tenerles mucho respeto porque están aportando mucho. Claro que sí. Y siempre comparándolo, ¿no? Con el sistema humano, Por supuesto. las personas mayores, nuestros abuelos, hay que respetarlos, hay que rescatar su sabiduría, su energía. Y por otro lado, que hay mucho aún por conocer, por descubrir. Y aunque no entendamos al 100% cómo funcionan los árboles, por ejemplo, cuál es su ciclo de vida, aunque no los entendamos, pues hay que respetarlos y hay que actuar en coherencia, ¿no? Esta coherencia que justamente nos une con ellos y que son parte de nuestra naturaleza y nuestra vida. Eso. Antes de cerrar, Tatiana, el sector forestal, esta disciplina, es muy masculina. ¿Qué has hecho tú para tener éxito como mujer en este ámbito? ¿Qué puedes aconsejarle a tantas chicas que te están escuchando y que te ven a ti en un ejemplo a seguir? Pues sí, es un sector bastante dominado por los hombres. Y esto también porque es una chamba muy pesada, ¿no? La chamba de campo, el tema de la madera y eso. Entonces, sí, no ha sido fácil en algunos aspectos, más en temas vinculados a campo, porque hay que ganarse el respeto de hombres mayores que tú. Ay, o sea, hombres y encima mayores. Eso. Disculpen, no tenemos nada en contra de los hombres, por si acaso, pero es una realidad. Sí, y justamente ocurre, a ver, ya que estamos, por ejemplo, yo cuando hablo con los madereros, no sé, o estamos ahí en una discusión, algo, si tengo un hombre al lado, simplemente un hombre que se pare al lado, ¿no?
me hacen caso, me escuchan por lo menos, ¿no? Pero si yo me acerco a decirles algo sola, soy la loca histérica que viene a gritarles y no sé qué. Es muy chistoso porque entonces, chistoso, pero es durísimo, ¿no? Es porque es como duro. que uno, siendo mujer, o sea, no, Pero eso no pasa solo en el no es bosque. válido, ¿no? Pero basta que hay un hombre parado al costado y ahí sí te miran. Exacto, sí, yo sé que no es solo en el Eso bosque. no por solo eso pasa lo en digo. el bosque, pasa en todos lados. Pero siendo consecuente, ¿no? Con lo que haces, demostrándolo también, nos cuesta un poco más. O sea, si fueras hombre hubiera sido más fácil, ¿no? Pero la diferencia es que siendo mujer te la tienes que ganar, ¿no? Tienes que ser un poco más persistente hasta ganarte realmente el respeto de las personas de tu alrededor. Y sí se puede, ¿no? ¿Qué les diría? Creo que los tiempos están cambiando. Ahora cada vez hay un poco más de oportunidades igualitarias, ¿no? Y si no es así, igual no tener miedo, no quedarse callados, decir las cosas que uno piensa, no dejarse amedrentar. Claro que sí. Sobre todo eso, no tener miedo, y si uno está seguro de lo que quiere, va para adelante nomás. ¿Sí? Con constancia se logra. Para adelante y con constancia ha sido Tatiana Espinosa, CEO de Arbio, experta en conservación de bosques, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Un agradecimiento especial a nuestros auspiciadores. La Vinera, un vino sin complejos, clientes anónimos, JT3 Espacios y NOS de la Católica, que nos han ofrecido este hermoso espacio para nuestro podcast. Si les gustó este contenido, marquen la campanita, dennos un like y nos vemos en la próxima. Gracias. Dimensión híbrida, tomando el control de lo desconocido. Un podcast de LC Net School por Loti Castillo, producido por Uma Negocios y One Audiovisual.